qué es lo que ha sucedido en los últimos años en el desarrollo de los procedimientos de mediación en los distintos sistemas extrajudiciales autónomos de solución de conflictos, concentrado especialmente en el sistema estatal, el de la SAC, el Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos Laborales, pero que creo que muchas de las consideraciones son extensibles a los autonómicos. Una primera consideración de carácter general: estos sistemas entran tardíamente en el sistema español de relaciones laborales. El sistema en sus pilares esenciales se construye inmediatamente a continuación de la Constitución, a principios de los años 80. La libertad sindical, la representación de los trabajadores en la empresa, el sistema de negociación colectiva e incluso, con todos sus defectos, el sistema de conflictos y de derecho de huelga. Todo eso se construye más o menos a principios de la década de los años 80 sin embargo, el último elemento que faltaba en este ámbito era el de los mecanismos de solución de los conflictos colectivos. Y esto no se acomete de verdad en el conjunto de España hasta mediados de los años 90. Hay algunos antecedentes, como es en el País Vasco, que se inicia a principios de la década de los 80, pero lo que es una extensión en todo el territorio y comunidad por comunidad, eso no se produce hasta finales de la década de los 90. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque supone que había frenos, obstáculos, sobre todo desconfianza, que dificultaban que se pusiera en marcha. Y eso requiere una reforma legal incompleta en torno al año 94, que ya le da el marchamo de decir: aquí están las claves para que usted lo pueda poner en funcionamiento. Se completa con el ASAC, en su origen el ASEC, y la red de los 17 acuerdos de cada una de las comunidades autónomas que complementan la ley. Hasta que esto no se cierra, que es bastante más adelante, no podemos decir que tuviéramos el panorama más o menos completo, con un fomento y una promoción desde la ley y que venía añadido a otros sistemas que hemos analizado anteriormente de arbitraje, como era el de las elecciones sindicales y demás, pero que el referente principal eran estos acuerdos de referencia. Tenemos ya 2 décadas de funcionamiento de estos sistemas, desde finales de los años 90, que nos dan una experiencia y que nos permiten decir que se encuentra el sistema suficientemente consolidado. Especialmente consolidado porque ya hay una cultura muy unánime favorable a estos sistemas, empezando por el apoyo que reciben de las organizaciones sindicales y empresariales, que no solamente son, digámoslo coloquialmente, consumidores de la mediación en los conflictos colectivos, sino que son, digamos, los propios gestores y los propios diseñadores del sistema, porque ellos son quienes redactan los acuerdos correspondientes. Se superan también cierto tipo de desconfianzas por parte de la administración pública. Naturalmente, el desarrollo y la potenciación de estos sistemas requiere un repliegue en el protagonismo de la autoridad laboral, que por las implicaciones económicas y políticas que podían tener cierto tipo de conflicto, no quería dejar de ser interventor de primer nivel, pero comprende que tiene que dar juego también a estos sistemas y, por último, también se superan determinadas desconfianzas por parte del Poder Judicial. Eso
da un resultado que podemos decir agridulce, en el sentido de que el sistema está consolidado, funciona con flexibilidad de manera fluida y estabiliza el número de mediaciones y de acuerdos y de cumplimiento. Uno va viendo las estadísticas y año tras año se repite. Hay en los datos estadísticos un mayor peso de los sistemas autonómicos que el del estatal, no porque los unos hayan acertado mejor en la configuración del sistema, sino por la estructura de cómo funcionan las relaciones laborales entre nosotros, una negociación colectiva muy descentralizada, unas empresas de bastante pequeña dimensión, unos conflictos localizados que determinan que el ámbito territorial en la mayoría de las ocasiones no desborde la comunidad autónoma y por tanto el grueso en número de conflictos, 90% son del ámbito autonómico. No obstante, eso también hay que cuidarlo porque aunque el número es muy pequeño de los de carácter estatal, los que son de carácter estatal afectan a un muy elevado número de trabajadores y por tanto, digamos, tienen mayor repercusión, no solamente mediática, sino sobre el funcionamiento en su conjunto del sistema de relaciones laborales. Con todo y con eso, algo que es común al periodo del gobierno del Partido Popular, ha habido cierta pérdida en la difusión de datos estadísticos y algunas cosas no se tienen y uno dice, bueno, ¿qué es lo que ha pasado con carácter global? Los últimos datos publicados por el Ministerio son del año 14. Esperemos que esto, tiene un valor de poco coste económico, por lo menos se pueda corregir. El Estado ahora mismo es de un cierto stand-by en lo coyuntural porque, aunque el acuerdo de solución estatal está vigente, sin embargo está vigente con cierto grado de precariedad jurídica. Ha concluido su mandato ordinario, se denunció casi hace 2 años, julio del 2016, está en vigencia ultraactiva indefinida, no se le renueva formalmente porque se es consciente que algún cambio hay que realizar, pero es cierto también que hay en nuestro mercado de trabajo y nuestras relaciones laborales asuntos de mayor calado y más importantes que este, y entonces acometer este cuando hay otras cosas tan decisivas como son la negociación colectiva, la precariedad laboral, la temporalidad con elevadas tasas, las tasas más elevadas de toda Europa sigue siendo España, pues esto pues es peccata minuta. Les traigo una estadística para que vean ustedes cómo el sistema en el CIMA, aunque parece que tiene algunos picos, pues es relativamente estable. Y voy a lo que pueden ser datos más significativos de balance. Unos resultados satisfactoriamente buenos en cuanto al porcentaje de avenencias. 24-38% en el CIMA, 40-48% en el CERCLA. CERCLA es el sistema autonómico andaluz. Claro, como uno viene de donde viene, pues a veces dice, vamos a coger uno, pues he cogido este del que tengo acceso inmediato a datos, pero más o menos en los autonómicos, pues grosso modo viene a ser este. Parecería que es reducido el nivel de éxito, pero hay un dato que explica por qué no se puede llegar a mucho más, salvo que cambie, digamos, la estrategia y cultura de las partes. En un porcentaje muy elevado de estos asuntos se va al mecanismo solamente como trámite
obligado previo a la vía judicial. Se trata de conflictos colectivos jurídicos en los que las partes ya lo que están pensando es en la demanda y que el juez lo resuelva. No se va con voluntad real de que la mediación se alcance la avenencia y por eso no es sino un acto, si se me permite decirlo, de carácter cuasi burocrático. Mucho más importante, a mi juicio, es esto. Cuando hay acuerdo, el cumplimiento es elevadísimo. Es decir, se ha hecho en el CIMA la comprobación de cuántos acuerdos de avenencia después dan conflicto y dan problemas y las partes están en desacuerdo. El porcentaje de cumplimiento es elevadísimo. Si nosotros vamos a ver algo parecido en la sentencia judicial, probablemente nos encontremos con la sorpresa de que hay muchas sentencias que, a pesar de su rotundidad de impacto de vinculabilidad jurídica, después las partes disconformes intentan buscar el elemento de hacer resurgir el conflicto. Cuando hay avenencia, se cierra en la inmensa mayoría el acuerdo. El otro elemento en el que me voy a detener a lo largo de la exposición bastante, que es muy importante, es el abanico de conflictos que pueden articularse por esta vía es un abanico omnicomprensivo, es decir, cualquier conflicto colectivo que uno quepa imaginar está previsto tanto en el acuerdo estatal como en todos los acuerdos autonómicos. Ahora, cuando uno va a ver cuáles son los acuerdos, o mejor dicho, los procedimientos que se canalizan, se encuentran con el dato de que están concentrados en dos asuntos. Uno, la interpretación y aplicación, por tanto, conflictos de colectivos jurídicos son el 70-78%. La horquilla es según el año que se tome como referencia. En segundo lugar, las mediaciones con ocasión de huelga son el 18-20%. Ahí está prácticamente la actividad que diría yo que casi exclusiva, porque el resto es marginal o insignificante. Siguiente, periodos de consulta, entre el 0,5, un año, y el 4,5%. Impugnación de convenios colectivos, entre el 0,6 y el 2%. Bloqueos de convenio, entre el 0,3 y el 1%. Descuelgue de convenio, entre el 0,3 y el 1,7%. Quizás también de nuevo hay que relativizarlo porque está en el conjunto de los asuntos. Naturalmente, si hay muy poco asunto de inaplicación o descuelgue de convenio, pues eso da un resultado. Pero las cifras son tan, diría yo, apabullantes que están diciendo algo. Es decir, el sistema funciona razonablemente bien en esas dos materias, pero en los otros parece que no acaba de coger ritmo. Y lo que entonces diríamos, por eso hablaba yo de un resultado agridulce, que la potencialidad plena de estos mecanismos no se ha logrado, porque ahí tenemos carencias en periodo de consulta, en impugnación de convenio, en bloqueo de convenio y en inaplicación. ¿A qué se puede deber esto? Es decir, ¿o qué podría hacerse para que la potencialidad fuera más elevada en tipología de un lado, y en otro dato que veré más adelante, que es desde el punto de vista subjetivo, al tipo de trabajadores a los que puede abarcar? Primero, no creo que sea el más importante, pero claro, el jurista es lo que le da más importancia. La regulación es una regulación dispersa, no integrada, que en ocasiones da inseguridad jurídica y sobre todo no proyecta un
diseño completo que diga, mire usted, aquí tiene todo esto. Yo soy de los partidarios de que sería bueno incorporar al Estatuto de los Trabajadores un título cuarto que agrupase el régimen jurídico completo de esta materia y que lo conectase correctamente con la regulación judicial de interpretación o de impugnación o de eficacia que resulta imprescindible. El otro elemento, ya lo he dicho, se concentra en estas dos tipologías de conflicto y entonces vamos a ver qué pasa con los otros. La tercera es que hay una situación, ya he aludido en la intervención anterior, una situación muy particularizada en el ámbito del sector público y son muy escasas las reglas que atienden a estas especialidades. Y la única forma de potenciar y dar proyección real a la mediación, y si se quiere por extensión, el arbitraje en el ámbito del sector público, es que haya también una toma en consideración de las especialidades en el sector público, derivado de, lo he dicho ya, sometimiento al principio de igualdad, trato igual dentro de la administración pública, la regla del límite presupuestario de la norma correspondiente, la mayor potencia sindical, pero que al mismo tiempo tiene que estar sometida a reglas necesariamente de acuerdos que tengan eficacia erga omnes, las limitaciones en los procedimientos de selección conforme a criterios de publicidad, concurrencia, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, aunque parezca que es un tema lejano, acaba también impactando sobre este asunto y ahí se aprecian también defectos. Y un último elemento poco resaltado, y es que en los últimos tiempos se han abordado reformas no pensadas en esta materia, en la mediación en los conflictos colectivos, pensado esencialmente en la gestión del mercado de trabajo, en la situación de crisis económica, pero que han tenido un importantísimo impacto negativo sobre estos procedimientos de mediación y arbitraje en el ámbito de los acuerdos. Por poner un ejemplo, claro. Si yo introduzco un sistema de descuelgue de convenios colectivos en el que la intervención última es un arbitraje obligatorio decidido por la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos o el órgano asimilable en la administración pública, estoy deteriorando enormemente la potencialidad de que sea la mediación y el arbitraje en el CIMA, en el CERLA o en los otros sistemas, el que quien debería tener el protagonismo lo pueda desplegar auténticamente. El empresario no le va a interesar, dice, que yo tengo el arma fuerte final que es este. Entonces, esto es un efecto colateral indirecto de haber metido esta materia. Segundo lugar, si yo hago una reforma laboral que en materia de reestructuración empresarial apuesta por la atribución de facultades unilaterales potentes al empleador en deterioro de un modelo alternativo como sería la flexibilidad negociada, pues por efecto indirecto desmotivo a la parte empresarial a acudir a los mecanismos de mediación y consulta. Si tengo la facultad unilateral, ¿para qué voy a ir a estos mecanismos? Cuarto elemento, también que ha pasado bastante inadvertido. Como quiera que se consideraba que la mediación preprocesal era un mero trámite retardatario de la intervención judicial, ha habido reformas progresivas, especialmente en el ámbito de la reclamación administrativa previa, de suprimir todo esto y de hacer siempre voluntaria la conciliación en sede
procesal, con lo cual, si estos mecanismos se intentan que sea fase previa a lo judicial, se le elimina el elemento preceptivo que los favorecía. E incluso, en algún caso, se introduce una regla de caducidad de la acción judicial, que es que ya te está diciendo que o interpones la demanda o te quedas sin acción. Y entonces, si interpones la demanda inmediatamente, pues no vas al procedimiento. Entonces, todo este conjunto de elementos a veces pasan bastante inadvertidos porque son pequeñitas reformas o pequeñitas carencias que dan lugar a esto. Algunas consideraciones de algunos de los asuntos. Los bloqueos negociales. ¿Por qué se produce este porcentaje tan reducido? Yo no creo que haya, digamos, elementos en la regulación jurídica que dificulten que tenga un importante protagonismo la mediación y, en su caso, el arbitraje frente a los bloqueos negociales. No lo hay. Quizás sí lo que hay es falta de incentivo, falta de fomento, o los elementos de incentivo no son captados, no se recibe el envite por parte de los negociadores. Hay un mandato que casi nadie es consciente de que dice que los convenios colectivos deben establecer mecanismos de solución de conflictos autónomos ante situaciones, sobre todo, de bloqueos negociales que pongan en riesgo la pérdida de eficacia del convenio colectivo porque no juegue la ultraactividad. Son poquísimos los convenios que han hecho algo de esto. Entonces, sí hay más carencia en el fomento de la intervención de la mediación por parte de los textos de los convenios colectivos que de la norma legal. Después hay otra cosa, quizás menor. El ASAC se firma poquitos días previos a la reforma laboral de 2012, aunque se publica después de la reforma. Y entonces, algunos aspectos de su regulación están conforme al sistema que contemplaba la reforma, que prácticamente no tuvo ningún tiempo de implementación, como fue la reforma del 2011. Y entonces hay ahí algunas cosas que no se entienden del ASAC viendo el Estatuto de los Trabajadores actual, y solamente se explica por qué se hizo durante la vigencia de la reforma del 12. En definitiva, hay que hacer alguna adaptación al nuevo sistema. Segundo elemento, hay problemas de plazos limitados que desincentivan, especialmente en los periodos de consulta. Periodos de consulta, ya saben ustedes, que son extremadamente cortos, 15 días en modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, 30 días en un despido colectivo ordinario, y la regla es que si las partes durante el periodo de consulta acuerdan someter el asunto a una mediación, no se amplía el plazo, sino que se contabilizan. Si es una modificación sustancial, primera reunión, ponerse de acuerdo o no, si se hace la mediación o no, aunque vaya muy rápido, una semanita, y entonces otra semanita para la mediación. Entonces, eso reduce considerablemente las posibilidades. Segundo lugar, la mediación obligatoria está algo confusa y no se alcanza muy bien, porque el ASAC tiene una regulación en la que dice la mediación será obligatoria, salvo que por su propia naturaleza no sea obligatoria. Entonces, y bueno, ¿y cuándo por propia naturaleza no es obligatoria? Pues da incertidumbres. Y en algunos casos
el ASAC dice, es obligatoria, por ejemplo, en los periodos de consulta, pero después el Estatuto de los Trabajadores lo desmiente cuando dice que tiene que someterse a acuerdo entre las partes. Y en todo caso, aunque sea obligatoria, por petición unilateral de una parte, están los 15 días si estamos refiriéndonos a la modificación sustancial de condiciones de trabajo, es decir, no hay tiempo material. Hay una obligatoriedad fuerte, que es en el caso de huelga y conflicto colectivo, y eso explica precisamente que el porcentaje fuerte esté concentrado, que el 85%, 80% de los asuntos sean en estas dos materias, porque aquí hay una obligación fuerte. Hay una obligatoriedad débil en los bloqueos negociales y por eso son pocos. Hay una obligatoriedad ficticia, sobre todo en el periodo de consulta, como ya he indicado anteriormente, porque establece eso. Después es cierto que hay alguna respuesta judicial que facilita las cosas. Alguna sentencia dice, la ley dice que el plazo de 15 días es un plazo máximo, pero si las partes se ponen de acuerdo y lo amplían, eso vale. No se sabe por qué entonces la ley dice que el plazo es máximo o porque el juez interpreta que el plazo, aunque diga que es máximo, no es máximo. Pero es cierto que el Tribunal Supremo ha establecido que si las dos partes voluntariamente lo aceptan, así es. No obstante, veréis que la última sentencia tiene un interrogante y es porque tampoco está claro de si el Tribunal Supremo es consciente de lo que está diciendo en relación con esto. Voluntariedad expresa es la impugnación de convenio. Por tanto, la tendencia natural que tiene es, cuando hay impugnación de convenio, yo quiero que sea el juez quien me diga si el convenio es legal o ilegal, si la cláusula tal es legal o ilegal. Entonces, eso determina una incidencia cuasi marginal o excepcional de esta materia. Y por último, lo que mencioné de la caducidad de la acción, sobre todo se plantea en relación con las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo cuando se impugna la decisión unilateral del empresario. Porque aquí a veces, incluso los jueces, confunden porque hay dos posibles fases de la mediación. Una, cuando se está en el periodo de consulta y las partes acuerdan sustituir el periodo de consulta por una mediación. Segundo, cuando terminado el periodo de consulta el empleador decide imponer la modificación sustancial unilateralmente y la parte sindical entiende que no hay causa justificada para la modificación o hay algún otro tipo de ilegalidad e impugna de la decisión unilateral. Pues bien, en este caso, el artículo 59.3 del Estatuto de los Trabajadores, el de la impugnación, dice que el plazo es cortísimo y además de caducidad. De modo que si usted despistado se va a la mediación, como es de caducidad, no se le interrumpe el cómputo. Y por tanto, la cagó si hace esto. Se encuentra con que no tiene la red de seguridad última de que si la mediación no funciona, no hay averencia, pues no puede impugnarlo judicialmente. La única solución en estos momentos, aparte de la razonable, que es modificar esto desde el punto de vista legal, la única solución es una pequeña artimaña procesal, es interpongo la demanda y al mismo tiempo abro el procedimiento de mediación. No me puede decir usted que esto está sub iudice, como estamos jugando con un principio dispositivo, yo puedo poner en marcha los dos mecanismos. Y si en la mediación hay avenencia, retiro la demanda y no hay ningún problema. Claro, si hay avenencia, ha caído automáticamente la demanda, pero no se me puede decir que porque yo he interpuesto la demanda no puedo poner en marcha el procedimiento de mediación. No hay incompatibilidad.
Pero claro, hay que estar espabilado y estar dispuesto a hacer lo uno y lo otro. Como hoy en día el proceso laboral no es tan acelerado como para que uno vaya a tener la sentencia antes de que se resuelva el procedimiento de mediación, este mecanismo puede funcionar. Lo último, con lo cual ya voy terminando, la posibilidad de extender subjetivamente a otros ámbitos los procedimientos de solución autónoma de conflicto colectivo. En principio, hoy en día el mapa, desde el punto de vista subjetivo, es cuasi universal. En un primer momento, el ASEC, con cierta cautela, lo que hacía era, decía, yo les ofrezco a los negociadores este sistema. Si les gusta, empresa por empresa y sector por sector, se adhieren al ASAC. Esto llevó a un proceso acumulativo, de modo que acabó en que hubo unas adhesiones muy importantes en casi todos los sectores, y entonces estaba incorporado al sistema por esta vía de adhesión casi todos, no todos, pero sí casi todos. El último, el ASAC, a la vista de esto, dice directamente, eficacia directa e inmediata del ASAC, no mediatizada por el acto de adhesión. Se eliminó el acto de adhesión, los ya adheridos están dentro y los demás están todos incorporados. Y además con una cobertura territorial perfectamente definida. Si el conflicto es de ámbito inferior a una comunidad autónoma, ya están los 17 acuerdos interprofesionales funcionando y es el acuerdo correspondiente de la comunidad autónoma que toque. Y si desborda el territorio, perfectamente clarificado que esto le corresponde al ASAC. E incluso el ASAC, para ser respetuoso con el protagonismo de los autonómicos, viene a dar a entender, si en un momento determinado hay alguna duda de si soy competente yo o es competente el de la comunidad autónoma, prima el de la comunidad autónoma. Por poner un ejemplo emblemático, hay algunas empresas que tienen prácticamente todos sus trabajadores prestando servicio dentro de una comunidad autónoma y después tiene uno o dos en Madrid por aquello de que es la capital del Estado. Y entonces, por poner un ejemplo, la radiotelevisión andaluza, claro, todos los empleados están dentro del territorio de la comunidad autónoma, pero tiene una pequeñita delegación en Madrid para dar noticia de cuando Susana Díaz va allí a Madrid, pues también sacarla en Canal Sur. Bien, pues en ese terreno, bueno, pues si hay un conflicto en ese ámbito, no se va al ASAC, sino se va. Y el ASAC comprende que esto sea una cosa lógica. ¿Dónde entonces se encuentran los posibles vacíos? En dos ámbitos. Uno, primero, la posible expansión al ámbito del trabajo autónomo, especialmente de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, los conflictos derivados de los acuerdos de interés profesional. Aquí nos encontramos con una disposición adicional tercera en el ASAC, que salvo error o omisión no está en el acuerdo de Castilla y León, consistente en que se prevé la posibilidad de que las partes firmantes de un acuerdo de interés profesional puedan reconducir sus posibles conflictos colectivos de interpretación y aplicación de ese acuerdo de interés profesional al ASAC, previo visto bueno a aceptación por parte de la Comisión de Seguimiento del ASAC. Ha habido un caso concreto en el que esto ha sucedido. Se ha firmado un acuerdo y las partes que firmaron el acuerdo de interés profesional dijeron,
nosotros, en aplicación de lo que dice el artículo 18 de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, que afirma que los conflictos de interpretación deberán someterse a un procedimiento de solución extrajudicial del conflicto, y en base a lo que dice esta disposición adicional tercera, solicitamos incorporarnos a la SAC. Llega la comisión de seguimiento y sorpresivamente la parte empresarial dice no aceptamos la solicitud. Sobre todo lo sorpresivo es el argumento que se utiliza. Se dice, mire usted, esto puede provocar una enorme incertidumbre, derivado primero del hecho de que los acuerdos de interés profesional tienen eficacia limitada y por tanto aquí nosotros estamos acostumbrados a resolver conflictos colectivos de interpretación y aplicación de convenios colectivos del Estatuto de los Trabajadores que son de eficacia general. Y de otra parte, pudiera producirse que dentro de una empresa como el convenio colectivo, de una empresa cliente como el convenio colectivo, tiene eficacia limitada, hubiera varios acuerdos de interés profesional. Entonces esto, dice, esto es una complicación. Es la sentencia, es la sentencia que les cito. Podrían haber dicho una cosa, a mi juicio, de mayor, digamos, consistencia jurídica. Decirme, el ASAC se ha firmado en desarrollo del artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores, luego tiene que tener como referente máximo conflictos que afecten a trabajadores con contrato de trabajo, a los que se le aplica el Estatuto de los Trabajadores. Gente que no se le aplica la legislación laboral no puede someterse a un procedimiento como el ASAC, que es un hijo del Estatuto de los Trabajadores. En mi opinión, ni siquiera este argumento sería admisible. Primero, por una parte, manifiesta una incoherencia. Usted firmó esa disposición adicional tercera y ahora me dice que no porque el acuerdo de interés profesional tiene eficacia limitada. Pero es que todos tienen eficacia limitada, todos los acuerdos de interés profesional. Luego entonces me está diciendo que acordaron una cosa que es inviable jurídicamente. En relación con lo primero, yo creo que eso es salvable, porque de un lado el artículo 18 del Estatuto del Trabajo Autónomo admite esta posibilidad, dice, el que usted cree o al que usted se incorpore. E incluso diré, ¿usted cómo va a crear uno? Hay que tener en cuenta que los acuerdos de interés profesional son todos acuerdos empresariales, no pueden existir acuerdos de interés profesional de carácter sectorial. Luego, no tiene viabilidad de establecer un sistema de cierta complejidad como es este, por parte de una empresa cliente, y por decirlo con toda sinceridad, el ASA es gratuito, esto cuesta dinero y entonces no van a poner en marcha uno propio. ¿Qué respuesta tendría a decir esto es viable? Acudir a categorías jurídicas clásicas del Código Civil. El acuerdo desde este punto de vista es lo que el Código Civil llamaría un pacto en beneficio de tercero y por tanto si el tercero acepta ese beneficio no hay ningún inconveniente. Claro, después todo esto tiene que adaptarse a las peculiaridades de los acuerdos, es decir, quien son legitimados para iniciarlo no puede ser un sindicato, sino alguien que representa a los trabajadores autónomos económicamente dependientes, y lo mismo desde la parte de la empresa cliente. Y desde luego, poner el defecto de que el acuerdo de interés profesional no tiene eficacia general carece absolutamente de consistencia, porque el ASAC también puede resolver conflictos colectivos de interpretación y aplicación de convenios colectivos extraestatutarios. No tienen que ser
conflictos derivados de un convenio colectivo estatutario. También los extraestatutarios pueden canalizarse por esa vía. Y si de hecho lo hacen en muchas ocasiones, claro, con el convencimiento de que la avenencia tendrá también eficacia limitada si está interpretando un convenio colectivo extraestatutario, y si es un laudo, el laudo también tendrá eficacia limitada, no extiende y expande la eficacia y la convierte en erga omnes, tiene la misma del texto del convenio colectivo que está interpretado, pero si lo puede hacer, usted no me puede dar este argumento para el otro. Y si hay varios acuerdos interprofesionales de interés profesional, que es una hipótesis prácticamente de laboratorio, no es imaginable, porque la empresa cliente lo que no va a querer es agravios comparativos entre unos y otros, trade, pero incluso si lo tuviera, pues, ¿qué problema hay? Como tiene eficacia limitada, solamente afecta a los trabajadores sometidos y a los que se le aplica ese acuerdo interprofesional, y eso quedaría absolutamente resuelto. Con lo cual, digamos, a la conclusión que uno llega es que no son argumentos jurídicos, sino son criterios más de oportunidad política lo que hace rechazar esto. Entonces, lo que habría es que extender el consenso a decir, si queremos que dentro de los trades haya estos sistemas, la única vía es que se canalicen por los acuerdos interprofesionales. Si no, no tienen potencialidad numérica ni económica como para poner en marcha un procedimiento propio. El otro es el de los empleados públicos. Los empleados públicos o el personal que trabaja para el sector público no es un todo unitario, sino que hay que analizarlo cuando menos tres categorías distintas. Una primera, trabajadores sometidos a la legislación laboral que prestan servicios para empresas sometidas a derecho privado a todos los efectos, pero que tienen la peculiaridad de que los titulares de esa empresa son administración pública. Los casos son muy variados, que pueden ir desde Renfe a una empresa que tiene gestión privada de un servicio público, pero que esa empresa, aunque sea una sociedad anónima, el 100% del capital es público. En estos casos, como quiera que las dos partes están sometidas a todos los efectos al derecho del trabajo, quedan incorporados a los sistemas hoy en día de solución de conflictos. Incluso si ustedes cogen la redacción del acuerdo en Castilla y León, dice, están fuera el personal laboral al servicio del sector público. Dice, aquel personal que tenga que someterse a el trámite preprocesal contemplado en el artículo 69 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. ¿Y cuál es ese? Los de reclamación administrativa previa. Estos no están ahí, por tanto, están dentro a todos los efectos. Están dentro de forma inadvertida, sin mucho ruido, porque la idea general es que en alguno de estos acuerdos está fuera todo el sector público. Por ejemplo, en el ASAC está esa idea generalizada de que están, y sin embargo no. Por ejemplo, en el CIMA ha acudido muchísimas veces Paradores Nacionales. Y Paradores Nacionales es un usuario reiterado de procedimientos de mediación y arbitraje. Paradores Nacionales es una empresa que funciona a todos los efectos con régimen de derecho privado, pero que es de titularidad 100% pública.
están dentro. Ahora, ¿están dentro a todos los efectos o no? Pues ya di pistas de que algunas cosas da problemas. Algunas cosas da problemas. El control presupuestario, que son tope, estos tienen que estar sometidos a procedimientos de selección también conforme a concurrencia pública de mérito y capacidad, la igualdad de trato y todo eso, e incluso controles políticos que funcionan de facto. Yo dicté una vez un arbitraje en el CIMA sobre puertos del Estado, en el que había bastante entendimiento pacífico entre las partes. Era un laudo no de mucha relevancia, pero era un laudo que resolvía un bloqueo negocial, por tanto tenía el mismo valor de convenio colectivo. Faltaba únicamente lo que decía al final de la disposición: publíquese en el BOE. El laudo no se publicó nunca en el BOE. Y tú preguntas y dices, no, nos dijeron del ministerio que mejor, no era muy oportuno publicarlo. Bueno, y aquello no se publicó. Entonces, bueno, pues esto requiere a veces su clarificación. Después podré decir también alguna cosa de este asunto, pero como hay grabación, pues no conviene ser muy indiscreto. Segundo supuesto: personal contratado en régimen laboral, contrato de trabajo, al servicio no de una empresa titularidad del Estado, sino de la propia administración pública, lo que se conoce coloquialmente como personal laboral al servicio de la administración pública. Que, como saben, el Estatuto Básico del Empleado Público le da la condición de empleado público, que no lo tiene la primera categoría, pero que no son funcionarios. Entonces, estos sí que están excluidos de la SAC, y yo entiendo que también del sistema de Castilla y León, porque estos sí que son de los que sus conflictos requieren necesariamente el agotamiento de la vía administrativa previa. Por esa vía están excluidos. Lo que también deja lugar a cierto absurdo, porque si, por ejemplo, en ese conflicto está en juego algún asunto que son declarados de urgencia, eso no requieren vía preprocesal, por ejemplo, derechos fundamentales y libertades públicas. Entonces usted me está diciendo que para los derechos fundamentales y libertades públicas del personal laboral sí me puedo ir. No, hay que hacer una interpretación no literal, sino finalista. La idea es que estos no sean incorporados al sistema de solución autónoma. Lo que no quiere decir que no sea posible. Primero, los deja a estos trabajadores en una especie de tierra de nadie. Bueno, a mí no se me aplica el Estatuto Básico del Empleado Público respecto del procedimiento de mediación y arbitraje que allí se contempla, pero tampoco se me aplica el sistema correspondiente de la SAC o de la comunidad autónoma. En el Estado lo que se viene interpretando es que para esto pervive el procedimiento de conflicto colectivo del Real Decreto Ley de 4 de marzo de 1977, es decir, de aquello preconstitucional que incluso la sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de abril de 1981 declaró inconstitucional porque acababa en un laudo de obligado cumplimiento y que quedó cojo a partir de esa sentencia. Bueno, pues eso se canaliza por ahí, pero de malas maneras, porque interviene la autoridad laboral, que en gran medida materialmente es juez y parte, no es el sujeto más idóneo para ser calificado como neutral o imparcial. Y hay muchas carencias en esa regulación. Por tanto, más hay que enfocarlo desde el otro punto de vista. No es inviable. Más aún, es que en algunas comunidades autónomas están incorporados.
Por ejemplo, en el sistema andaluz, el personal laboral de la Junta de Andalucía, con contrato de trabajo al servicio de la Administración autonómica, pueden hacer uso de estos mecanismos. No existen en muchas otras comunidades autónomas, pero sí en algunas, y la experiencia pues también es desigual porque tienen los mismos problemas o más acentuados que los que ya he referido para las empresas de régimen privado pero de titularidad pública, aquí más acentuado, pero se canalizan. E incluso de facto, aunque no esté previsto en el acuerdo, se canalizan la del personal laboral de las entidades locales y ayuntamientos y llegan allí y se les dice que perfectamente. Con todo y con eso, algunas cosas empiezan a ser problemáticas. Por ejemplo, ha habido un periodo en el que se ha intervenido mucho en declarar a personal laboral contratado de manera irregular como indefinidos no fijos. Y ha sido una vía de regularización, de personal de estas características. Pero la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017, en una disposición adicional que tiene carácter permanente, o sea, no vigencia solo para el 2017, establece que la Administración no podrá reconocer unilateralmente la condición de indefinido no fijo, de modo que se tendrá que efectuar ese reconocimiento a través de sentencia. Claro, pero ¿y un laudo? ¿Lo puede hacer? Porque no está ni entre lo prohibido ni entre lo permitido. En derecho administrativo, la regla general es que solo es posible aquello que está expresamente permitido. Entonces hay una lectura restrictiva. Pero por otro lado, el laudo se dice en la Ley Reguladora de Jurisdicción Laboral que tiene eficacia de sentencia. Entonces aquí hay posibilidad de apuntarse a una o a otra. Problema de fondo, y esta es mi experiencia, es que claro que en muchas ocasiones la Administración ha acudido a esto, digamos, firmando un compromiso arbitral con la boca chica diciéndole al árbitro, dígame que ustedes son indefinidos no fijos. Yo me da vergüenza decir que son indefinidos no fijos porque yo estoy reconociendo que he contratado ilegalmente. Pero yo no pongo mayores objeciones, no hago una argumentación consistente de decir no lo son. Entonces hay una cierta connivencia entre las dos partes buscando que el árbitro diga que son indefinidos no fijos. Entonces, bueno, pues esto probablemente sea una dificultad para que se actúe en ese terreno. Por lo que se refiere al ASAC, de nuevo repite un poco lo establecido en la disposición adicional tercera. Bueno, lo tiene dentro de la disposición, una parte es para los autónomos económicamente dependientes y otra es, aunque lo dice de manera muy confusa, para el personal laboral al servicio de la administración pública. Y aquí establece un mecanismo similar. Están fuera, personal laboral al servicio de la administración pública, pero aceptamos que haya un acto de adhesión, es decir, que si hay un acuerdo, una concreta administración pública con los sindicatos representativos de los mismos, de adhesión al ASAC, nosotros lo incorporamos. La confusión está porque dice un acuerdo conforme al artículo 45 del Estatuto Básico del Empleo Público, pero no se entiende por qué se remite. Porque claro, ese artículo 45 que regula los procedimientos de mediación y arbitraje en el ámbito de lo público es exclusivamente aplicable a los funcionarios, no al personal. Ese artículo no es aplicable al personal laboral. Entonces confunde un poco una cosa con otra y está mezclando esta segunda categoría con la que me falta por tratar, que es la tercera, que sería
la de los funcionarios públicos. Para cerrar esta, la disposición adicional tercera contempla esa posibilidad de adhesión, pero que yo sepa no hay ninguna experiencia concreta en la que la administración estatal haya efectuado ese acuerdo de adhesión. Posiblemente hace falta todavía un recorrido más largo de que esto que he mencionado como ejemplo en la administración andaluza se extienda a otras comunidades autónomas, que haya una experiencia de funcionamiento y sobre todo que haya una intervención legislativa que clarifique las especialidades, porque aquí las especialidades son muchas y son un freno aquí sí que importante a que esto se pueda extender al personal laboral al servicio de las administraciones públicas. Y el último que quedaría es el de los funcionarios. También lo contempla la disposición adicional tercera cuando se remite al artículo 45 del Estatuto Básico, pero como estamos avanzando grados de dificultad, ya aquí hemos llegado a la cima del Himalaya, y probablemente hasta que las dos primeras categorías no cuajen y tengan, digamos, un efecto de consolidación, no podremos pasar al mecanismo de mediación y arbitraje dentro de los funcionarios, porque ya es el núcleo duro del poder de autoridad de la administración y no son muy propensos a dar juego a este mecanismo, por mucho que la ley lo permita. Pues nada más, muchas gracias por su atención, espero haber sido de utilidad y si quieren ustedes que abramos un debate, encantado.